Pero aunque la misma inteligencia artificial haya dicho que no se relacionan estos términos, yahwismo y nazareno, cuando vamos a la historia bíblica, cuando vamos al estudio de las raíces, de los orígenes, y seguimos la línea de tiempo desde el comienzo de todas las cosas con relación a la fe bíblica hasta los tiempos registrados en la Escritura, es decir, desde los primeros tiempos hasta los últimos tiempos de la revelación bíblica en la Biblia, vamos a encontrar que sí hay total coherencia entre yahwismo y nazareno. Muy bien, saludos y bendiciones. Si de alguna manera tendríamos que definir nuestras creencias como de la manera más fundamental, diríamos que somos de fe bíblica. Nuestras creencias están basadas estrictamente y principalmente en el texto de la Biblia o de las Sagradas Escrituras, principalmente las Escrituras hebreas. Por eso nos enmarcamos dentro del contexto de raíces hebreas. Y como raíces hebreas, digamos que es un universo en sí mismo, así como los movimientos diversos que existen en el campo de fe bíblica en el mundo, por ejemplo, dentro del cristianismo, las miles de denominaciones, variedades y expresiones que existen, pues asimismo lo que se entiende como raíces hebreas está compuesto por una diversidad de expresiones y eso es lo que se entiende como una denominación. Realmente las denominaciones lo que buscan es identificar el concepto que maneja y desarrolla cada ministerio en particular. Entonces, bueno, digamos que dentro del concepto general que se entiende como raíces hebreas, que es una línea de pensamiento, es una enseñanza basada en la restauración de la fe bíblica hacia lo más cercano a lo original que tenemos. Entonces, hoy, de esto específicamente es que quiero hablarles. Bueno, yahwismo nazareno es el concepto que manejamos en este ministerio que lleva por nombre Casa de Restauración. Por eso se complementa nuestra identidad como ministerio yahwista nazareno. Esa vendría siendo nuestra denominación. Y nuestro nombre personal del ministerio sería Casa de Restauración, que, bueno, es el nombre con el cual nosotros iniciamos ya de manera formal nuestro caminar por la senda antigua o hacia la senda antigua, lo que se entiende como raíces hebreas. Hace poco hacía una búsqueda utilizando una herramienta de inteligencia artificial que hoy día pues facilita mucho la búsqueda de información por la web, por internet, y les consultaba acerca de estos términos yahwismo y acerca del término nazareno, y la inteligencia artificial me arrojaba una respuesta donde decía que era como incompatible utilizar el término o los términos yahwismo nazareno. Claro, esto la inteligencia artificial basó la respuesta en lo que significa el yahwismo, más conocido en la actualidad como yavismo, y lógicamente que la relación con el término nazareno, pues en la cultura occidental está totalmente desligado, porque nazareno lo tienen enmarcado, este término nazareno está más relacionado con lo que se conoce como el cristianismo tradicional. Pero aunque la misma inteligencia artificial haya dicho que es como que no se relacionan estos términos, yahwismo y nazareno, cuando vamos a la historia bíblica, cuando vamos al estudio de las raíces, de los orígenes, y seguimos la línea de tiempo desde el comienzo de todas las cosas con relación a la fe bíblica hasta los tiempos registrados en la Escritura, es decir, desde los primeros tiempos hasta los últimos tiempos de la revelación bíblica en la Biblia, vamos a encontrar que sí hay total coherencia entre yahwismo y nazareno. Ya recientemente les estuve compartiendo un video que hoy quiero, en base a este video, comentar sobre el tema de hoy. El yavismo. Vamos a comenzar por el yavismo, porque yavismo es lo que se entiende para nosotros, desde nuestro entendimiento, como la fe más antigua
relacionada con los hebreos. El yavismo es una forma de evolución de la religión del Padre, llamada así, religión del Padre, en la antigüedad, que practicaban aquellas tribus nómadas que después se denominaron hebreas, cuyo origen se desarrolló al salir de Egipto, en el que se les es revelado el nombre de Dios como YHWH, ya que esto es la transliteración del nombre personal del Creador, del nombre personal del Dios de la Biblia. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros diferimos del concepto muy tradicional que tienen en el movimiento de raíces hebreas de hablar de una restauración de la fe basado o iniciando desde el siglo I, pero por un lado algunos hablan de las raíces hebreas de la fe cristiana, lo cual no es muy correcto, muy exacto, porque el cristianismo es otra cosa distinta. Ahora, si hablamos de la asamblea original, lo que en el cristianismo han llamado la iglesia primitiva, es otra cosa. Eso es lo que se conoce como el movimiento nazareno, o los israelitas nazarenos, o los judíos nazarenos, que es una cosa muy distinta al cristianismo gentil, al cristianismo que fue la religión nueva que los cristianos o los gentiles idearon luego de la separación de la fe bíblica original, que sí son las raíces de la fe nazarena. Entonces, en este caso, por esa conexión que hacen entre el cristianismo como tal y las raíces hebreas, comienzan a plantear una restauración de la fe desde los tiempos llamados como tiempos del Segundo Templo en el siglo I, y por eso es que lo asocian directamente con el judaísmo de aquel momento, que no es exactamente tampoco lo mismo que el judaísmo que conocemos hoy día. Entonces nosotros creemos que las raíces de la fe, que la fe bíblica original va muchísimo tiempo más atrás en la historia, dice que es una evolución de algo que ya existía, conocido como la religión del Padre. Es una forma de monoteísmo, y el monoteísmo, por eso nosotros consideramos en Casa de Restauración Bíblica que es el pilar fundamental de la doctrina, de las bases y los fundamentos de fe dentro de lo que se conoce como raíces hebreas, y especialmente para nosotros el yahwismo nazareno. Por eso, partiendo desde ahí, es que dentro del movimiento de raíces hebreas nosotros nos identificamos como yahwistas, del nombre personal del Dios de la Biblia, y que en la escritura hebrea no lleva vocales, lo cual no significa que no tenga vocales el nombre, sino que no se escriben las vocales. La pronunciación de este nombre ha sido un tema de discusión, de debate, de polémicas y de controversia por siglos, y sin intenciones nosotros de entrar en ese tipo de polémicas o debates, ya que, como dije en la primera parte, aquí somos totalmente respetuosos a lo que entiende cada persona, y sabemos que existen distintas maneras en que distintos grupos de carácter religioso y distintas personas individuales pronuncian este nombre, pero en Casa de Restauración, por ser un ministerio que se define como yahwista, nuestra pronunciación de este nombre, pues por lógica, es Yahweh, que es una de las pronunciaciones más antiguas que, según estudiosos, eruditos y algunos académicos bíblicos, expresan ser la pronunciación más cercana a la pronunciación original de este nombre. Dice entonces que de aquellas tribus nómadas que después se denominaron hebreas, y que es la historia del pueblo de Israel que encontramos registrado en las Escrituras, que al salir de Egipto les fue revelado el nombre de Dios, y el nombre de Dios les fue revelado como YHWH, que esto es una transliteración del nombre personal del Creador, y que en hebreo serían Yod, He, Waw, He, con la salvedad de que en el hebreo bíblico antiguo se transliteraba la letra Waw como con esta W, mientras que en el hebreo moderno se translitera con una V o una B pequeña, y esa es una pequeña variante. Así que hoy vamos a escuchar más hablar de Yahvé que de Yahweh. Entonces, dice cuya presencia se manifiesta de manera real a través
de esta liberación, así como en alianza del pueblo del desierto con Dios en el monte Sinaí. El éxodo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto es un tipo de la liberación que Yahweh ha preparado para la humanidad. En Egipto fue relacionado con su pueblo Israel en el cordero, que es representativo, es tipo, y que interpretamos nosotros como en las escrituras nazarenas se manifiesta el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como lo define Juan en las escrituras nazarenas, lo que llaman el Nuevo Testamento. Entonces, aquí vemos una conexión profética, un hilo, donde el yavismo tiene relación con los nazarenos o la fe nazarena. Así que, aunque la inteligencia artificial es muy inteligente, en este sentido, pues, se equivoca cuando dice que no hay relación entre yavismo y el nazareno. Pues bien, aquí hay que reconectar, forma parte de la razón de ser de nuestro ministerio y del concepto de raíces hebreas. Por eso nos llamamos restauración bíblica, casa de restauración bíblica. Entonces, sí hay una conexión entre aquellos tiempos remotos y aquella fe antigua, que es para nosotros las raíces de la fe bíblica, y lo que viene a ser luego la fe de los nazarenos por el nazareno, el cordero de liberación o símbolo de liberación del pueblo de Israel en Egipto, y el cordero, aquel hombre, aquella figura simbólica de cordero que derramó su sangre y que fue sacrificado, igualmente que fue sacrificado o que se sacrificó aquel cordero para que su sangre fuera colocada en los dinteles de las puertas de los hijos de Israel y la muerte no alcanzara a los primogénitos de los hijos de Israel. Lo mismo, el mismo efecto tiene la sangre derramada de Yeshua, el Mesías, Jesús el Mesías, y que limpia y libra de la muerte a aquellos que son cubiertos por ella. El yavismo es una evolución de lo que ha sido estas tribus nómadas antiguas, de entre las cuales salen los hebreos. Y vamos a ver un poquito más de esto tomado de una herramienta de inteligencia artificial que nos habla al respecto y que nos dice lo siguiente. La religión cananea, ¿verdad? Toda esa región cananea es la región que luego vino a ser ocupada, conquistada y ocupada por el pueblo que hoy se conoce como Israel, o que se conoce en la Biblia más bien como Israel, y dice que esta era una religión politeísta la que profesaban en aquel entonces, en aquella región cananea. Era politeísmo entonces lo que practicaban las tribus nómadas de aquel entonces, y dice que el culto cananeo era centrado en la adoración de los dioses y de las deidades locales como Baal, Asherah, Utu, Shamash y Yahvé, entre otros. Recuerden, estimados hermanos y amigos, que cuando estudiamos la historia del Génesis, desde la caída del hombre en el pecado, desde la dispersión, cuando el hombre decide, cuando digo el hombre me refiero a la humanidad, cuando la raza humana decide en toda aquella historia, que bueno, no tenemos tiempo para narrar, toda la historia de Nimrod y cómo la torre aquella, conocida como la Torre de Babel, tenía el sentido opuesto a la voluntad del Padre, que era que el hombre se esparciera por la tierra, que se multiplicara. Estos querían formar un imperio, concentrándose en esa región conocida como Babilonia, y entonces allí estaba la expresión de cómo se distorsionó el hombre, el ser humano, desde Adán y Eva y sus descendientes, tenían el concepto, el conocimiento del Elohim, del Dios, que se le manifestó a los primeros hombres, y cómo eso se transfirió oralmente, de boca en boca, de los padres a los hijos, pero en el transcurso de todo este proceso, que la Escritura dice que el corazón del hombre se inclinaba sobre todo a hacer lo malo por causa del pecado, es como comienza lo que se entiende como politeísmo, es decir, el hombre, según lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, se extravió en su corazón entenebrecido, en sus pensamientos entenebrecidos, y dejó de adorar al Creador para comenzar a adorar a las criaturas. De manera que el ser humano comenzó a crear sus propios dioses. El único Dios que no ha sido creado por hombre es Yahweh. El único Dios que ha elegido su propio nombre es Yahweh. Todos los demás dioses que existen en la tierra han sido inventados por el hombre. Les han hecho figura humana o figura de alguna criatura de este mundo, y le han colocado nombres sus propios adoradores.
Ahí está la gran diferencia entre Yahweh y el Yahweh, que es el Dios verdadero, el único, y los demás dioses falsos inventados por el ser humano. Entonces, el politeísmo, para los días en los que comienza la historia con Abraham Avinu, el padre de la fe, era lo que se estilaba en la humanidad de aquel entonces, la adoración a distintos dioses. Tenían panteones de dioses y uno de los dioses, fíjense que el dios principal dejó de ser el único y se convirtió en uno de los dioses del panteón de los habitantes de la tierra de Canaán, conocida como Canaán en aquel entonces. Y bueno, Yahvé o Yahweh era uno de los dioses en ese panteón, y la religión del Padre, digamos que sería el nombre que identificaba a quienes tenían como principal dios a Yahweh en su adoración, dentro de todo ese extravío que había en la mente politeísta de aquellas personas. Pero luego comienza entonces todo un proceso de recuperación, de restauración del monoteísmo, y por eso es que yo vuelvo y repito que el monoteísmo es el pilar fundamental de la fe bíblica. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo la inteligencia artificial. Dice aquí entonces que los cananeos creaban sistemas de escritura cuneiforme en su propia lengua y creaban un panteón de dioses que se extendió por todo el oriente. Aquí lo podemos ver claramente, que esta herramienta nos dice que ellos crearon un panteón, o sea, los dioses creados por ellos conformaron un panteón. Y luego dice que el yavismo, por otro lado, fue una forma de culto cananeo que se adaptó a los israelitas. Es decir, entre todos aquellos paganos, que lo que sucedió fue esa mezcla, esa pérdida de la adoración al Dios único, estaban los herederos, ¿verdad?, de aquellos que conocieron a los que desde el principio, como narra la Escritura, adoraban a un Dios único. Un Dios único, eso hay que resaltarlo. La Biblia, y vuelvo a tomar concepto y contexto, estamos hablando de la fe bíblica. Este es un canal para creyentes en la Biblia. Nuestra fe hoy la estamos explicando porque la definimos como yahwista y nazarena. Entonces, la fe yahwista es esto que estamos presentando hoy, a lo cual yo les invito a prestar mucha atención, porque es la historia. Bueno, nosotros nos basamos en lo que los historiadores nos relatan en cuanto a esto, mediante los registros que existen históricos, porque obviamente no estábamos en esos tiempos. Entonces, la Escritura nos dice que había un solo Dios en el principio, que ese Dios es quien crea el universo, crea la tierra, o sea, el planeta que habitamos, crea al ser humano, a la raza humana, y la Biblia nos narra la historia de cómo se desarrolla la creación, caída del hombre y su desarrollo durante toda la historia hasta nuestros días. Toda la Biblia, entonces, lleva un hilo narrativo, un hilo histórico que nos va contando la historia. Por eso es que yo he dicho muchas veces que quienes creen que la Biblia es un libro cristiano o un libro de cristianismo desconocen el sentido real de la Biblia. La Biblia nos narra la historia del pueblo de Israel, del Dios de Israel, y todo parte desde la creación de la humanidad. Entonces, ese Dios único se le reveló a un personaje bíblico conocido como Moshe o Moisés, y su nombre fue revelado a ese personaje. Ese nombre, según algunos eruditos, es Yahweh, y es el nombre que nosotros en este ministerio adoptamos como el nombre del Padre. Entonces, ya existía una religión conocida como la religión del Padre, que entiendo yo, esta es mi opinión particular, se trata de que dentro de ese politeísmo todavía había conciencia de ese Dios único, y había quienes entonces tenían esa devoción, ese culto al Dios Padre, porque originalmente Dios se revela como Padre. De hecho, el Mesías Yeshua, el Nazareno, es quien nos enseña a llamarle así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Yahweh había pasado a formar parte de un panteón de dioses, y qué bueno que aún en medio de toda esa desviación de la humanidad, todavía se preservó el conocimiento, la conciencia del Dios único. Entonces, esto
con la historia de Abraham, sobre todo en la Biblia, viene a separarse del resto del politeísmo, del resto del paganismo, y es donde a través del contexto y el concepto hebreo, es decir, estas tribus hebreas, es de donde nace, de donde sale, de donde viene Abraham, y con Abraham es como se comienza a constituir una fe monoteísta exclusiva. Es decir, Abraham es conocido como el padre de la fe monoteísta porque, según fuentes bíblicas y extrabíblicas, se separa, es llamado por este Dios de nombre Yahvé o Yahweh, se separa de Ur de los Caldeos, de la tierra de su padre, y fue llamado a salir a una tierra que el padre le mostraría, que finalmente termina siendo Canaán. En términos de historia, estimados amigos, nosotros pues obviamente tenemos que decir que no todo está revelado en la Biblia. Por lo tanto, en estos campos como el campo histórico, tenemos que recurrir a fuentes extrabíblicas. Y dentro del contexto del judaísmo, sobre todo, existen fuentes extrabíblicas que nos dicen que Abraham, aparentemente en su generación, que era toda una cultura y una sociedad politeísta, se mantuvo en el monoteísmo. Es decir, ya acá es una opinión mía particular. Es probable que Abraham fuese uno de aquellos que mantuvieron esa devoción, ese conocimiento del Dios de Adán y Eva, de los primeros hombres en la tierra, del Dios de Noaj o Noé, y que su relación y su adoración hayan sido exclusivamente para ese Dios conocido en aquel entonces como la religión del Padre. O sea, adoraba a Abraham a Dios el Padre, y que luego con Abraham nace una restauración del monoteísmo y que da pie entonces a lo que va a ser luego el pueblo de Israel. Les vuelvo y les repito, fuentes extrabíblicas nos dicen que Abraham no era politeísta, sino monoteísta. Y por eso para mí Abraham es la figura del monoteísmo puro, aquel que solamente adora a un Dios único cuyo nombre es Yahweh. Esto es antiquísimo. Entonces, de ahí, de esa figura del Dios Padre, que como digo, es una mezcla que había dentro de ese politeísmo y que, bueno, estaba la parte que todavía conservaba algo del origen de la adoración al Dios único. Entonces, había un culto que llamaban el Dios Padre o el Dios de la casa, y dice que con el tiempo esta práctica involucró la adoración de Yahvé, que se elevó a la cima del panteón israelita. O sea, es como el Dios principal del panteón. La religión cananea fue una fuente constante de tentación para los hebreos y se extendió a través de los hititas y los fenicios, llegando a influir en el mundo griego y romano. La tradición yavista o yahwista, según la hipótesis documentaria, es una de las fuentes principales a partir de las cuales se escribieron los libros del Pentateuco. Basándose en la información que nos arroja la inteligencia artificial, nos dice que según la fuente, según los registros, esta, digamos, religión yahwista es básicamente el concepto que se maneja para la creación, la emisión, la escritura que se conserva hasta el día de hoy como la escritura hebrea. Tuvo mayor influencia el culto al Dios Padre, que estaba mezclado con toda esa idolatría, ese paganismo, ese politeísmo, y que con Abraham, entonces, que se abre la puerta para la restauración del monoteísmo, surge esta visión, esta idiosincrasia, esta ideología, esta fe monoteísta, que es lo que vamos a encontrar luego en las escrituras hebreas como la fe del pueblo de Israel. Inicialmente estamos hablando de lo que es el yavismo, y vamos a ver que en Éxodo 3, desde el versículo 9 al 15, fíjense que es el mismo Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el que dice que al sacarlos de Egipto sería para que adoraran a Elohim, que es Yahweh, en este monte, que es el monte Sinaí. Entonces Moshe le dijo a Elohim: cuando yo vaya donde los israelitas y les diga que el Elohim de sus padres, fíjense, el Elohim de sus padres. Ok, entonces, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es el Dios único? Es el Elohim, es decir, el Dios de los padres israelitas, el Elohim de Israel.
Abraham, Isaac y Jacob, pero también el Dios de Adán y Eva. Es decir, hablar de yahwismo y de restauración de fe yahwista o yahvista es volver al Dios único, original, que nos muestra la Escritura desde el libro de Génesis. Desde antes de ser Israel, desde antes de Abraham, desde esas tribus nómadas, ahí estaba Yahweh. Ahora lo que está haciendo Yahweh es restaurar esa adoración al Dios único. Por eso nuestro nombre, Casa de Restauración, se relaciona con esto, con restaurar distintas cosas de la fe hebrea antigua. Aquí se está restaurando o aquí se está iniciando la restauración del yahwismo, del culto, de la adoración a un Dios único. Dios, el Padre, se reveló desde el principio con su nombre. Y hay texto de las Escrituras que nos dice que Abraham conocía el nombre o conocía a Dios por su nombre. Porque conocer a alguien por su nombre personal era conocer su esencia, era tener un vínculo de cercanía con ese ser. El nombre revelado designa yo soy el existente, básicamente es lo que significa. Yahvé es el Dios que Israel debe reconocer como realmente existente, único. Es decir, este es el Dios de Israel. Por eso nuestra enseñanza, nuestra fe, está fundamentada en la Biblia, porque la Biblia es la historia del pueblo de Israel y porque es la fe israelita la que está relacionada con Yahweh, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el que dirige su historia y también el que dirige la historia de la humanidad. Muy bien, entonces ese es el Dios a quien nosotros adoramos, ese es el Dios que nosotros proclamamos, ese es el Dios del cual se deriva la fe bíblica y esa es la razón por la que nosotros hablamos de una restauración de la fe bíblica. Por eso nuestro nombre, Casa de Restauración Bíblica. De hecho, hablar de fe bíblica debería ser hablar de yahvismo o yahwismo. Pero como en el cristianismo lamentablemente dividieron la historia, la descontinuaron, la separaron, que hace de Jesús el Dios de los cristianos y lo proclama como el Dios verdadero. Le han robado la matriz, le han arrancado las raíces a la fe bíblica, lo cual ya hace una total separación y distorsión del real monoteísmo que es la adoración al Dios Padre. Entonces eso da como consecuencia que se originen una serie de corrientes, una serie de ideologías opuestas entre sí, incluso dentro del mismo cristianismo, donde vamos a encontrar básicamente una corriente unicitaria, que es que dicen que Jesús y el Padre son la misma persona, que es algo así como una persona que se cambia de disfraz. En un momento se disfraza de Padre, en otro momento se disfraza de Hijo, en otro momento se disfraza de Espíritu Santo. Es el mismo calvo, pero con distintas pelucas, pues digamos, en término coloquial. Mientras que por otro lado, la otra tendencia más nicena es el término de la Trinidad, donde se dice que hay tres personas distintas, pero que esas tres personas conforman un solo Dios, como que si la persona fuera más bien un órgano de un cuerpo. Entonces estuviéramos hablando de un cuerpo que tiene tres órganos o un conjunto de tres elementos. Ese conjunto llevaría por nombre Dios y los tres elementos serían entonces una especie de órganos que componen o de partes que componen. O sea, de ahí sale la idea de que Dios es tripartito, que tiene tres partes o que tiene tres personas, lo cual cuando analizamos en términos inclusive de salud mental es una total locura. La Trinidad es la idea más loca que ha inventado la mentalidad religiosa y que es una columna vertebral de la fe cristiana, en este caso trinitaria, y que se opone a la corriente unicista. Nosotros, como Casa de Restauración Bíblica, Ministerio de Fe Yahvista, rechazamos tanto el unicismo de decir que Jesús y el Padre son uno mismo, como el trinitarismo de decir que son tres personas en un solo Dios. Nosotros proclamamos el concepto unitario, que es el unitarismo, que no es lo mismo que unicismo, y que
proclama que hay un solo Dios único, vivo, verdadero, y que es el Padre, que el mismo Jesús, Yeshua el Mesías, nos enseñó a adorar y a reconocer como Dios único, cuando nos dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Padre es el Dios antiguo, el Dios único, original, que inclusive en medio del politeísmo cananeo permaneció vivo, porque es el único vivo y verdadero. Así que esa es la razón por la que nos identificamos como yavistas o yahuistas. Y ahora, la razón por la que nos identificamos como nazarenos es porque, como acabo de decir, que el nazareno Yeshua proclamó a Yahweh como el único Elohim. Por ende, esa antigua fe hebrea se preserva en la persona de Yeshua, y de Yeshua transferida a sus talmidim o estudiantes o discípulos, a los cuales luego llamó apóstoles o enviados, y esa es la fe que ellos proclamaron al mundo, pero que luego los creyentes de origen gentil distorsionaron, tergiversaron por causa de la persecución romana para evitar ser perseguidos, y es donde nace esa religión que hoy conocemos como cristianismo. Por eso el yahuismo nazareno no es cristianismo, y la restauración de la fe bíblica es lo que proclamamos en este ministerio. Esperamos no haber ofendido a nadie con lo que hemos dicho hasta ahora, e invitamos al diálogo, a la conversación respetuosa a través de la caja de comentarios. Quiero agradecerles a quienes se mantienen acompañándonos en el tiempo, se han mantenido hasta ahora, y quiero invitarles a participar. Para mí, de ahora en adelante va a ser muy importante la participación. Sea que esté a favor, sea que esté en contra, esté de acuerdo o en desacuerdo, su opinión en la caja de comentarios para nosotros será muy valorada, siempre y cuando, como siempre digo, lo haga con mucho respeto y sin creerse dueño de la verdad, sino simplemente compartiendo, como nosotros lo hacemos, lo que pensamos, lo que creemos y lo que profesamos. Que la paz y la bendición del Padre Eterno en este día de Shabbat sea para todos ustedes, estimados hermanos y amigos, usuarios de la plataforma de YouTube. Nos vemos en una próxima. Shalom, paz para todos.